Buenas tardes. Vamos a trabajar lo que es dominio y rango de una función. Primeramente tenemos que recordar cuáles son las principales restricciones para el dominio de una función. Primero, si f de x es una función racional, recordar que la división para cero no está definida. Esto nos permite excluir todos aquellos valores que hacen que el denominador de la función sea cero del dominio. Ejemplo, si yo tengo este tipo de función, f de x 2x más 1 sobre 3x menos 2. Se denomina este tipo de funciones racionales porque su regla de correspondencia tiene forma racional. ¿Cuál es el denominador de esta función? El denominador de esta función es 3x menos 2. Por lo tanto, y de acuerdo a este criterio, sabemos que la división para cero no está definida. Es decir, para que esta función tenga sentido, 3x menos 2 debería ser distinto de 0. O lo que es lo mismo, 3x debería ser distinto de 2. Despejando la x debería ser distinto de 2/3. Es decir, cualquier valor real que yo introduzca en la función me va a proporcionar una imagen excepto 2/3. Probemos. La función evaluada en 2/3 será 2 por 2/3 más 1 dividido para 3 por 2/3 menos 2. Es decir, f de 2/3 me va a quedar 2 sobre 1, 2 por 2, 4/3 más 1 sobre, acá podemos simplificar tercera 1, tendríamos en el denominador 2 menos 2, es decir, en la parte superior tendría 7/3 sobre 0. Como habíamos partido de que ninguna función racional y en ningún caso existe o esté definida la función para cero, tengo que este valor de 2/3 hace que el denominador sea 0. Por lo tanto, el dominio de esta función será cualquier valor real excepto 2/3. Es decir, el dominio en este caso es los reales menos 2/3. Bien, de esa manera, cada vez que nosotros tengamos una función de tipo racional, tenemos que hacer este criterio. Es decir, identificar el denominador de la función y encontrar aquel valor que hace que ese denominador sea 0. Ese valor justamente va a ser extraído del dominio. Ahora, una vez que hemos encontrado el dominio, vamos a encontrar el rango de esta misma función. Para el efecto, sabemos que tengo y como una función de x, ¿verdad? Ahora, lo que voy a hacer es encontrar x como una función de y aplicar exactamente el mismo criterio del cual partimos. Entonces, tengo mi función, a lo que corresponde f de x, lo reemplazo como y, obviamente, ¿no? Y es igual a 2x más 1 sobre 3x menos 2. ¿De acuerdo? Este valor de este binomio va a pasar a multiplicar. Tendré entonces y por 3x menos 2 es igual a 2x más 1. ¿De acuerdo? Multiplico, tendré 3x por y menos 2 por y es igual a 2x más 1. Ahora, recordemos que lo que estamos despejando aquí es x como función de y. Por ende, los términos que contienen a x van a pasar al lado izquierdo de la ecuación. Tendría 3x por y menos 2 por x
es igual a 1 más 2y. Acá de este lado yo puedo sacar factor común y tendría x por 3y menos 2 es igual a 1 más 2y. O lo que es lo mismo, x es igual a 1 más 2y partido por 3y menos 2. ¿De acuerdo? Es decir, he llegado a encontrar el valor de x como una función de y. Ahora, como ustedes pueden observar, esta función también es de tipo racional. Esta expresión también es de tipo racional. ¿Cuál es el único valor que que deberíamos excluir de aquí? 3y menos 2. Esto de aquí, y de acuerdo al criterio de partida, 3y menos 2 debería ser distinto de 0. De donde 3y debería ser distinto de 2, de donde y también debería ser distinto de 2 tercios. Es decir, 2 tercios es el único valor de y que no va a formar dentro de la imagen de la función. Por lo tanto, el rango de esta función serán exactamente todos los reales menos 2 tercios. El hecho de que hayan quedado funciones de forma idéntica, en esta función de forma idéntica, tanto el dominio como el rango, es un simple hecho circunstancial. La segunda alternativa que tenemos es cuando la función es del tipo radical, con índice par. El argumento de la raíz debe ser positivo. Es decir, si yo tengo f de x igual raíz de 1 menos 4x, esta función es de tipo radical porque su regla de correspondencia tiene una forma de raíz. El índice de la raíz en este caso es 2, es un número par. Si nosotros en una calculadora introducimos cualquier valor para sacar la raíz, vamos a obtener una respuesta siempre y cuando ese valor sea positivo. En el caso en que introducimos valores negativos, no obtenemos respuesta y la calculadora nos da un mensaje que dice error matemático. Esto quiere decir que para encontrar el dominio de esta función deberíamos conducirnos a la solución de una inecuación sencilla. ¿Por qué razón? Porque dice que para que esto tenga sentido, el argumento de la raíz debe ser positivo. Esto quiere decir que 1 menos 4x debe ser mayor o igual a 0. De donde, si yo resuelvo esto, tendría menos 4x mayor o igual que menos 1. Por la propiedad de las desigualdades, si yo multiplico menos 1 por menos 4x menor o igual que menos 1 por menos 1, es decir, si nosotros multiplicamos una desigualdad por un número menor que 0, la desigualdad cambia de orientación, es decir, de mayor o igual a menor o igual, de donde tendría 4x menor o igual que 1. Es decir, x debería ser menor o igual que 1/4. Todos los valores de x que son menores o iguales a 1/4 pertenecen al dominio de esta función. Esto quiere decir que si vamos nosotros a la recta real, esto es 0, 1, 2, 3, 4 cuartos, es decir, 1. 1/4 estaría aquí. Y los valores menores o iguales a 1/4 estarían ¿en qué intervalo? Exactamente en este intervalo que estoy pintando. Es decir,
En este caso, el dominio de esta función sería este intervalo, desde menos infinito hasta un cuarto, incluido el un cuarto. Para conocer el rango de esta función es algo muy sencillo, porque sabemos que toda raíz tiene signo positivo, ¿verdad? Es decir, toda raíz de índice par tiene signo positivo. Entonces, ¿qué tengo? Yo puedo hacer tranquilamente una pequeña tabla para ir viendo qué pasa con mi función. ¿Qué valores debo dar en esta tabla? De un cuarto a la derecha. Puede ser un cuarto, ¿verdad? 0, menos 1, menos 2, en fin. ¿Y qué va a ir pasando con mi función? Cuando x vale un cuarto por un cuarto es 1, y 1 menos 1 me da 0, la función vale 0. Cuando x vale 0, la función evaluada en 0 sería raíz de 1 menos 4 por 0, es decir, esto sería raíz de 1, 1. Cuando x vale menos 1, la función evaluada en menos 1, esto es raíz de 1 menos 4 por menos 1, esto sería raíz cuadrada de 5. Cuando x vale menos 2, f de menos 2 es raíz cuadrada de 1 menos 4 por menos 2, esto es raíz de 9 y esto es 3. Como nos podemos dar cuenta, los valores de y empiezan en 0 y comienzan a aumentar. Por lo tanto, el rango de esta función simplemente será desde 0 a más infinito. O de forma directa sabemos que si el índice es par, siempre la función radical va a tener un signo positivo como imagen. Ahora vamos a determinar el dominio, rango y la monotonía de una función en términos de una gráfica dada. En este caso tenemos esta gráfica que nos proporciona el problema. Vamos a ver en qué valores de x existe una imagen. Si nos movemos desde menos infinito hasta más infinito, nos damos cuenta que cualquier valor de x corresponde a un valor de y en la función. Por lo tanto, el dominio en este caso son los reales. Para ver el rango lo vamos a ver en el eje de las y. En primer lugar, si venimos en cambio desde menos infinito, nos encontramos que menos 1 corresponde a un valor de imagen para un intervalo. Por lo tanto, esto lo pongo entre llaves como un elemento único, es decir, menos 1. Unido, de ahí la función tiene un espacio vacío y empieza otra vez ¿desde dónde? Desde 0 hasta más infinito. 0 sin excluir, porque como nos damos cuenta, este punto al estar excluido, quiere decir que 0 no corresponde a ninguna imagen de la función. Es decir, 0 a más infinito. ¿Para qué intervalo de esta función, de esta gráfica, la función está creciendo? El único intervalo de crecimiento es desde 2 a más infinito. ¿Qué está haciendo la función en este caso? Creciendo, es decir, aumenta el valor de y aumenta el valor de x. Es decir, esta función es creciente de 2 a más infinito. ¿Para qué intervalo del dominio esta función es decreciente? En este intervalo y en este intervalo. Es decir, desde menos infinito hasta menos 4 unido con 0 hasta 2. ¿Y en qué intervalo la función no cambia? Es decir, no se hace ni creciente ni decreciente. Entre menos 4 y 0.
Esperamos entonces, señores estudiantes, que este video les haya servido de mucha ayuda para que ustedes se preparen para las evaluaciones futuras. Muchas gracias.